Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 35 de Visual University. Mi nombre es Gonzalo Manera, soy fotógrafo profesional y hoy tengo conmigo a Susana Girón, fotógrafa documental a la que le encanta contar historias a través de sus fotografías. El punto de vista que ella siempre muestra es positivo y no le importa que esas historias estén a la vuelta de la esquina. De hecho, una frase que tiene en su web y con la que ella describe su trabajo es lo cotidiano trascendente. Antes de dar paso a Susana, quería comentaros que por favor me ayudéis a llegar a más gente compartiendo el programa con algún amigo al que le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iVoox. Esto hace que más gente encuentre el programa y es la mejor manera de ayudarme. También me encantan vuestros comentarios y sugerencias en todas estas plataformas, además de en Instagram y YouTube. Gracias al comentario de un oyente he añadido el podcast a Spotify y espero que ya podáis encontrarlo ahí en breve. Y ahora os dejo con Susana Girón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Susana Girón. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, a echar un buen ratico contigo. Muchas gracias por haber encontrado el huequillo para charlar un rato. Hombre, eso siempre es un placer estar y hablar así con compañeros, al final, con fotógrafos. Sí, desde luego. Para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo me dedico a la fotografía documental desde hace, 10 años aproximadamente. Lo que hago sobre todo es fotografía reportaje, pues trabajo para un montón de revistas, publicaciones nacionales y más bien del ámbito internacional. Uh-huh. Y poco más te puedo contar. Yo creo que diremos que definirse uno a sí mismo parece como complicado, ¿no? Sí, y hay veces que definir tu trabajo y tu fotografía también lo es, la verdad. Sí, además estás en continua evolución, que Claro. Quiero pensar siempre, ¿no? O sea, que esto es una búsqueda, sí. Sí, desde luego. Y cuéntame de dónde eres y cómo ha sido un poco tu infancia y hasta que has llegado a encontrar la fotografía. Bueno, pues la verdad que yo no empiezo dedicándome a la fotografía como primera opción. Digamos que yo procedo de una familia de Andalucía, de Granada, de un pueblo de Granada, de Huéscar, y desde siempre pues tenía la inquietud de la fotografía, pero el deporte, que era y es mi otra gran pasión, pues siempre estaba ahí como más presente, ¿no? Entonces siempre desde pequeñita tenía bien claro, o que creía tener claro que mi vida iba a encaminarse por el mundo del deporte. Y estudié Educación Física, INEF, me licencié en la Universidad Politécnica en Madrid. Sí. Y después de acabar ya la licenciatura y empezar a trabajar de todo lo que hacía, que era sobre todo relacionado con el tema de escalada, montaña y actividades de aire libre, pues empecé un poco a retomar la fotografía, esa afición que tenía desde pequeñita, hasta que esa afición pues al final ha acabado con el paso de los años convirtiéndose en profesión, ¿no? Entonces fui dejando poco a poco todo lo que era el mundo del deporte, que sigo haciendo, pero ya salgo a correr todos los días, 10, 14 kilómetros, eso lo tengo como un mantra, no fallo ni un día, pero ya es como un hobby, ¿no? Y ahora pues la fotografía pues desde hace ya 10 años es mi medio de vida y es una forma de vida sobre todo, ¿no? Que es lo que más me gusta de esto, ¿no? Lo que me implica vivir y me permite vivir como fotógrafa. Claro. ¿Y cómo llegaste a la fotografía? ¿Cómo te surgió esa afición cuando eras pequeña? Pues yo creo que eso va un poco innato. Me recuerdo siempre desde pequeña, veía las cámaras estas súper básicas, que eran las de bolsillo, con un mecanismo que era nada, era una caja negra prácticamente. Y yo me pasaba horas mirándolas, abriéndolas, diciendo, bueno, ¿cómo de aquí puede salir una foto, no? me maravillaba esa magia del analógico, ¿no? Y no no tenía ninguna referencia de fotografía, porque ni mi familia, ni mis amigos, nadie tenía afición por la fotografía más allá de mi padre, que sí que recuerdo además la conservo yo, una Berlisa antigua, color, de las primeras que salieron, y te digo que siempre estaba ahí mirando las cámaras como si fuera algo mágico.
Sí. pero no le di más atención a partir de que utilizaba esas cámaras que llegaban a mí, la que también pedí para cuando hice la primera comunión, que pasaba todo el día diciendo, quiero una cámara y una bicicleta, pues para la comunión llegó la cámara de fotos y desde entonces me recuerdo, desde esos 9 años, 8, con lo que hace la comunión, estar siempre con la paguita semanal que me daban mis padres, entonces pues estar ahorrando toda la semana para poder comprarme los carretes y luego poder revelarlos, ¿no? Y lo que hacía prácticamente eran fotos de la familia, Sí, de los momentos más familiares que había, pues la cena de Nochebuena, el cumpleaños de no sé quién, en fin, pues sí. las cosas más sencillas. Y así fue como fue germinando en mí de alguna forma esa afición por la fotografía de pequeña. Ujú. ¿Y seguiste haciendo fotos a lo largo de la infancia y de la adolescencia y eso, cuando ya empezaste pues, a aficionarte más a todo el tema del deporte y todo eso? Pues supongo que a mí por lo menos me pasa, que yo soy muy aficionado al deporte también y de hecho he estudiado educación física también. Anda. Y, y al final, como me encantaba tanto el deporte, pues al final acabé juntando las dos cosas, ¿no? Y lo que hago ahora es fotografía de deporte. Sí, pues yo en mi caso no, yo seguí haciendo fotos, pero siempre fotografiaba lo que me tocaba vivir, ¿no? Sobre todo muy relacionado Hmm. con familia, sobre todo, o Sí. familia o amigos, me refiero, de tu gente. Siempre que estaba rodeada de buena gente, pues allí estaba yo con la cámara para recordar un poco, hacer memoria de todos esos momentos que no quería que se me olvidaran, ¿no? Sí. Pero luego sí que, siendo más mayor, ya estudiando en la universidad, empecé a viajar bastante, siempre he sido inquieta en ese sentido, y entonces ya llevaba la cámara pues como cámara de viaje, ¿no? Como Hmm. registro. Entonces, pues cuando mis viajes siempre han sido un poco raros, bueno, raros, diferentes, me gusta cogerme la bicicleta e irme a Cuba y recorrérmela en bicicleta, o en Madagascar, o en Mongolia, o donde me han dejado, o he podido y echar allí meses. Entonces, bueno, la cámara pues era también la forma de documentar esos viajes de aventura o de escalada que yo hacía a los Andes o donde fuera y poco más. La verdad que hasta que ya le he decidido meter la fotografía como eje principal de mi vida, hasta Hmm. entonces era eso, acompañarme, documentar mi propia existencia, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento te surge esa inquietud de dedicarte a ello? Sobre todo cuando estabas ya trabajando en temas de educación física, ¿no? No sé si Sí, eras profesora o entrenadora o qué es lo que hacías, pero bueno, como que tenías un trabajo y que entiendo que si te gusta el deporte, pues en cierta medida te gustaba también lo que hacías, ¿no? sí, totalmente. Yo era una enamorada del deporte y eso sigo siendo. En aquel, el cambio viene porque yo lo que me dedicaba en aquel entonces yo monté una empresa de turismo de naturaleza, de aventura. Sí, Entonces yo daba cursos, guiaba a gente, pues rutas de montaña, de escalada, en fin, piragua, todo lo que era pues actividades de aire libre y tenía que hacer folletos para la empresa. Y entonces mi madre nos regaló una cámara de fotos, una Nikon F70, que la conservo como oro en paña, a mi hermano y a mí, para poder hacer las fotos sí, de los folletos, de la publicidad, de la web, que entonces empezaba y todo eso. Y claro, no sabía manejar bien la cámara, porque yo sabía manejar la cámara, pero no sabía manejar lo que era la obturación o la velocidad o en fin, todos los parámetros, no tenía ni idea de lo que sí. era técnica fotográfica, cero, no tenía ninguna formación. Entonces dije, bueno, pues ahora, como siempre he tenido esta inquietud y ahora tengo esta oportunidad de una cámara un poco más compleja, que no es simplemente un botón, pues voy a apuntarme a un curso pues para aprender, pues seguir aprendiendo de la vida, ¿no? Y que no nos paremos. Y en esos primeros talleres de fotografía, a los que yo me apunté, fue cuando surge de alguna forma el flechazo, como yo lo llamo, ¿no? Y ahí Sí. es como dices, pero bueno, ¿cómo me puede gustar esto tanto? Y me enganché de una manera brutal, la verdad. Y entonces estuve así como 2 años, también tuve la suerte de los profesores me animaban mucho, me decían que tenía visión fotográfica, que siguiera trabajando, no hacía falta que me lo dijeran porque realmente mi motivación era absoluta. Y ahí sobre el 2009 decido que volver un poco a la universidad a poner orden a todo esto que llevaba germinando de alguna forma, porque estaba aprendiendo
como de forma muy dispar. Te va a poner un hilo conductor en todo lo que estaba aprendiendo y ganar seguridad en mi formación fotográfica. Entonces Sí. me enteré de un máster universitario, de experto universitario que había en Alicante, en Elche, la Universidad Miguel Hernández, y allí estudié 2 años fotografía y artes visuales, y cuando ya saqué el grado, pues fue cuando esto era de 2010, creo, fue cuando ya decidí decir, bueno, tiramos por aquí y la vida está hecha para los valientes, ¿no? Qué bien, pues, ¿y cómo fue esa transición del negocio que tenías a la fotografía? Porque supongo que, claro, que tenías un tiempo que estabas viviendo de ese negocio, ¿no? Claro, De la actividad esta de naturaleza y tal. claro. ¿Y cómo fuiste haciendo esa transición? ¿Lo dejaste así de la noche a la mañana o fuiste compaginando las dos cosas mientras ibas trabajando con todo el tema de la fotografía? No, hombre, lo fui dejando poco a poco porque en un principio, ahora ya cuesta llegar a fin de mes, pero hace 10 años cuando yo empezaba con mis primeros clientes, mis primeros encargos, era todavía mucho más complicado, ¿no? Porque no tenías todavía ni el bagaje ni sobre todo la cartera de clientes que puedo tener ahora, ¿no? Claro. Entonces al principio lo que me costeaba la fotografía, lógicamente, era mi otra actividad profesional. Entonces la fui abandonando poco a poco según la fotografía me iba permitiendo ingresos de alguna Claro. forma, ¿no? Entonces, durante un tiempo fueron conviviendo. El primer tiempo era a lo mejor un 10% venía de la fotografía y otro 90% era del mundo del deporte, digamos, hasta que al final, cuando ya fue viable, ya fue cuando dejé lo que es la empresa, que todavía sigue, la verdad, la lleva mi hermano, afortunadamente, que ha sido de las personas que más me ha apoyado en esto, y gracias a que está él, pues, y se ha hecho responsable un poco de todo esto, pues yo he podido seguir trabajando con la fotografía, ¿no? Hmm. ¿Y cómo llegaste a la fotografía documental? O sea, bueno, entiendo que al final es muy relacionado, ¿no? Con el tipo de fotos que te llamaba la atención hacer desde pequeña, porque al final estabas documentando vuestra vida familiar, ¿no? Sí, a mí siempre me ha encantado desde pequeña que me contaran historias y contarlas yo también. O sea, Sí, siempre cualquiera que veía, cualquier persona adulta, cuéntame una historia, cuéntame un cuento. Entonces yo creo que la fotografía documental tiene ese poder, ¿no? De maravilloso de contar historias. Entonces, bueno, más o menos me interesa sobre todo el documental porque me permite tener relación con las personas, ¿no? sí, Entonces otro tipo de fotografía, pues yo qué sé, pues la fotografía de producto, o bodegones, o sí, paisaje incluso, ¿no? Yo echo mucho de menos el contacto humano. claro. Entonces, que para mí es primordial en cualquier fotografía para mí, en mi forma de concebir el mundo y la fotografía. Por eso, desde siempre me tenía más o menos claro que dentro de la fotografía lo que me interesaba era el género documental. Sí. Mm. ¿Y cómo es que, lo que te preguntaba antes, cómo es que no fuiste hacia el deporte o a documentar deporte o cosas así, puesto que era otra de tus pasiones? Porque para mí eran dos mundos diferentes y del mundo del deporte ya me llenaba por otra parte, ¿no? Entonces Hmm. nunca he sentido la necesidad de unir los dos, en mi caso. Sí, O sea, creo que el mundo es mucho más amplio y lo bueno, lo mágico que tiene la fotografía es que no tengo que contar solamente historias relacionadas con el deporte, por mucho que me guste, ¿no? De hecho, claro, en claro, todos los claro. trabajos que llevo haciendo desde hace ya 10 años que llevo trabajando profesionalmente, solamente he tocado una vez el tema del deporte, que es Hmm. un proyecto justamente en el que estoy trabajando ahora hace varios años sobre atletas veteranos, pero ha sido la primera vez que he tocado el mundo del deporte. Porque Hmm. para mí no es tan importante digamos, a ver cómo explico esto. Para mí lo importante es la historia que cuentas. Es Sí, decir, ¿dónde hay una buena historia? Y esa puede estar en el mundo del deporte, en el mundo de los pescadores o en el mundo de los, yo qué sé, de cualquier claro, cosa, sí, ¿no? sí, cualquier cosa, claro. Entonces, para mí eso es lo importante, lo interesante, no tanto tener que circunscribirme al mundo del deporte por mucho que me guste. Yo ya luego salgo a correr y a escalar por mi cuenta y ya por ahí quemo mi adrenalina y me siento feliz, pero no me siento en ningún momento la necesidad de tener que unir las dos cosas que me gustan tanto.
Claro, claro. Sí, sobre todo porque el punto de vista que le estás dando tú a tu fotografía es ya el contar una historia, ¿no? Que no es simplemente el retratar a un deportista haciendo, que es más o menos lo que hago yo, por ejemplo. Yo saco a la gente haciendo deporte, pero no estoy contando toda una historia o cómo haces tú con tu fotografía, ¿no? Que al final tu fotografía va más allá en cuanto a la historia que estás contando, entonces sí que entiendo que no te importe tanto que esté relacionado con el deporte, sino con cualquier aspecto de la vida, digamos. Exactamente. Yo estaré allí con la cámara documentando cuando encuentre una buena historia que tenga los ingredientes o los elementos que me interesan como fotógrafa documental. Claro. Y donde esté esa historia con esos ingredientes, ahí estaré. Me gusta pensar que están muchas cerca de mi entorno más cercano. No tiene por qué ser mi familia, me refiero en tu ciudad o en tu país incluso, ¿no? No tienes Sí, por qué no tener que siempre ir al extranjero, al país exótico, sino también en lo cotidiano, en lo cercano a nosotros, ¿no? Pero ya te digo, donde yo estaré allí donde haya una buena historia, más claro. que un tema en concreto. Claro, que es eso de lo que hablas como en tu página principal, en la imagen que tienes nada más entrar en tu página, que tienes la frase, lo que pone lo cotidiano trascendente, es un poco eso lo que define tu fotografía, ¿no? Sí, es un poco, bueno, yo creo que hay más elementos, lógicamente, ¿no? Pero sí lo pongo ahí como algo, como una especie de mantra, ¿no? Que me gusta repetirme. Y al final es una especie de acto de reivindicar, ¿no? De alguna forma con la fotografía, el que muchas veces no damos la trascendencia que se merece al hecho de lo cotidiano, a lo cercano, a lo común. Y lo obviamos constantemente porque nos habituamos a verlo de alguna manera, ¿no? Sí, Y las historias son fantásticas, estén donde estén. En el sitio más cercano que te puedas imaginar hay una gran historia. No hay por qué irse a las Islas Maldivas, aunque allí también se esté muy bien y se hagan buenas fotos, seguro. claro. Cuando empiezas todo este proceso de cambio de la educación física a la fotografía, Hmm. claro, al principio no tenías portfolio ni tenías nada, ¿no? Bueno, supongo que en esos años de la escuela estuviste haciendo trabajo que en cierta medida te pudo servir de portfolio, pero ¿cómo fue ese proceso de crear tu portfolio y definir un poco tu tipo de fotografía y esa búsqueda inicial de clientes para empezar a trabajar? Pues la verdad que todo surgió de un modo muy, muy natural. Yo no tenía un portfolio, es cierto, pero cuando yo decido volver a esa universidad que te contaba, a estudiar el máster universitario en fotografía y artes visuales, Uh-huh. había un trabajo de fin de posgrado, digamos, ¿no? Sí. Entonces, yo ese trabajo lo decidí hacer sobre las mujeres de mi familia. Uh-huh. Y bueno, pues al final cuando acabé ese proyecto, el, y me acuerdo que todo el mundo le gustó un montón, pero yo siempre lo planteé ese proyecto como un trabajo de fin de carrera, digamos, ¿no? De fin de máster. Sí. Pero claro, era lo que tenía para enseñar, era lo único a lo que había dedicado 2 años a hacer ese ejercicio fotográfico, ¿no? Y era Claro. pues lo que enseñaba en todos sitios. Mi sorpresa fue Uh-huh. que, me acuerdo un día, me apunté, esto creo que era 2008, 2009, creo, me apunté al taller de un fotógrafo francés que me encanta, Guillaume Herbeau, en Foto España, y cada alumno pues enseñaba el trabajo que tenía, y yo enseñaba el mío, que era el que tenía, que era el trabajo de mi familia, de mi madre, de mis tías, sobre todo, ¿no? Y Sí. además, sí, es legado, es el trabajo al que me refiero, como se titula. Uh-huh. Y entonces mi sorpresa fue cuando Guillaume ve el trabajo, dice que le encanta y que esto hay que moverlo. Y entonces me da una serie de contactos. Esto era por el mes de junio, me dice a principios de julio está el Festival de Arles, tienes que ir de allí y mostrar el trabajo. Y yo decía, pero ¿dónde voy? ¿A quién voy? A mí era como si me hablabas entonces de la luna o de la NASA, o yo qué sé, no tengo ni idea, no tenía ni idea entonces de lo que era ni Arles ni dónde estaba casi. Claro. Pero bueno, este hombre me hizo algo que fue importante porque me hizo creer. Y yo Uh-huh. cuando creo en algo, soy muy cabezota, tengo una determinación absoluta por las cosas. Y aquel hombre, Guillaume, se lo agradeceré toda la vida,
me hizo creer. Y entonces, con la seguridad que él me dio, y hice mi maqueta del libro que yo tenía en mente, que era un formato de libro ese trabajo, y allí me planté. Al día siguiente tenía ya mi billete para Marsella y para Arles para presentar el trabajo. Y a todo el mundo que había por Arles, a los que pude conseguir una entrevista, una cita, lo que fuera, les fui enseñando el proyecto y bueno, pues de ahí empezaron a salir mágicamente bastantes cosas, hasta que un comisario al que también es un hoy gran amigo mío y al que le estoy también eternamente agradecida siempre, Rui Prata, un comisario portugués bastante conocido en este ambiente, pues vio el trabajo y dijo que lo quería producir y exponer en los encuentros fotográficos de Braga, un festival internacional bastante conocido. Y así fue como este proyecto se materializó primero en una exposición que luego fue a un montón de países después de que Rui lo propusiera, y después se convirtió en un libro y, en fin, ya empezó a rodar solo. Y la verdad, este proyecto me abrió un montón de puertas, un montón. Qué bueno. Mm. Qué bien. La verdad es que hay veces que no solo tienes que tener el trabajo, sino esa pequeña ayuda, ¿no? De alguien. O sea, me parece súper interesante lo que comentas de que te hizo creer, ¿no? Pero también aparte que te dé un poco esa oportunidad de poder mostrarlo y de tirar para adelante, ¿no? Con ello. Sí, la verdad que aquello fue, yo que entonces empezaba, que estaba más, ahora estoy verde, pero entonces estaría mucho más verde todavía. Eh, Aquel hombre, la verdad, bueno, a Guillaume se lo voy a agradecer siempre, ¿no? Porque no solamente es que me hizo creer, sino que además de pronto empezó a darme un montón de contactos mira, de teléfonos móviles, de emails. No sé, en un momento allí, una lluvia de ideas me dio como 10 o 12 contactos para que yo pudiera a ver, sí, voy a darles, pero ¿a qué voy? ¿A quién llamo? ¿A qué puerta llamo? ¿No? Y enseguida metí un montón de contactos, ¿no? Por eso hoy, por ejemplo, cuando muchas veces, casi a diario, me llama gente o me escribe, oye, me podrías ayudar con esto? O podrías, cuando doy los talleres incluso. Me acuerdo siempre de lo generoso que ha sido la gente conmigo en este proceso que he llevado, y casi siempre que puedo, pues, toma, mira, habla con llama al di que vas de mi parte. Intentar devolver de alguna forma lo que a mí también se me ha regalado, ¿no? Sí, Claro. de gratis. Claro, ¿y cómo fue esa búsqueda de clientes a partir de ese momento? ¿Ya empezaste a recibir propuestas de trabajos o todavía tuviste que ir llamando puertas y enseñando portfolio y todo este Sigo tipo llamando de...? puertas todos los Sí, días, sigo buscando clientes cada día. O sea, esa es una búsqueda que no se acaba nunca. sí, sí, sí. Esto siempre, al principio pues te cuesta más, hasta que al final un día publicas algo y entonces es un poquito más fácil, o un día alguien ha visto algo que le ha gustado tuyo y no lo puede publicar en ese momento, pero se acuerda que le gustó, y un año más tarde sabe que tú estabas en Andalucía o en Granada o tal, que tenías relación con aquello, y de pronto surge una llamada de teléfono y así van las cosas, ¿no? Pero yo, de mi trabajo diario, sigo cada día asistiendo a montones de festivales de fotografía por todo el mundo. Ahora menos que antes, pero en un principio yo creo que no quedó festival de Europa, por lo menos, porque más de Europa no salía. Y ahorraba un montón de dinero para poder pagar los visionados de portfolios, para ir a París Foto, para ir a Bratislava, para ir a Arles, para ir a todos los festivales que podía poder mostrar el trabajo. ¿Y allí en esos festivales conseguías clientes o era más a título personal de evolucionar y de aprender Todo. O sobre sea, de ahí sobre tu siempre trabajo? salían cosas. O sea, siempre salía una propuesta para algo. Y Sí, eso ya era visibilidad. O sea, que no solamente el claro. cliente, no solamente es aquel que te encarga un trabajo en concreto, es también lo que te hace crecer y dar visibilidad. Y luego también algo que a mí me encantaba y me encanta de esas revisiones de portfolios es un poco también eso, ¿no? La lluvia de ideas y cómo otros ojos ven de una manera tu trabajo, ¿no? Y eso me parece como muy, muy enriquecedor. Entonces, creo que eso es una inversión
y es una ganancia en muchos sentidos más allá de lo estrictamente económico de búsqueda de clientes. Pero mis Claro. clientes siempre han estado normalmente y el 90% de ellos, por no decir 95%, es del mundo editorial. Con lo cual Hmm. ahí pues siempre estaba yo en el Visa por Limas de Perpiñán pues intentando contactar con el mayor número posible de revistas y de publicaciones internacionales y de España también, ¿no? Claro. Y ya les hacía propuestas constantemente. Cada reportaje que hacía, al principio eran propuestas mías, ideas mías que se me ocurrían sobre propuestas de reportaje. Yo las hacía, me las financiaba, cosas que también sigo haciendo hoy en día, en algunos temas que me interesan. Y eso Hmm. siempre me abría puertas para una posible publicación. Y luego, ¿y dónde estás basada? Pues estoy en Madrid, Sevilla, Granada. Y luego ya pues sonaba el teléfono de vez en cuando, hasta que al final ya se ha ido de alguna forma, pues eso, consolidando la relación con muchos de esos medios. Claro, justo te iba a preguntar sobre eso, sobre cómo es un poco el proceso con todas estas publicaciones de los trabajos. Pues supongo que habrá determinados proyectos que ya ellos tienen un poco definidos, ¿no? De queremos contar la historia de alguna cosa que normalmente suelen ser más bien cosas de actualidad, supongo, ¿no? Hay De cosas que de, están pasando en algún lado. hay de todo, son más en prensa. Yo no hago prensa, yo no me considero Hmm. tampoco fotógrafa de prensa porque aunque me ha tocado hacer cosas de prensa, normalmente estoy más en una mirada más reflexiva, ¿no? Más de Hmm. tiempo, de volver a los sitios y todo eso. Luego Sí. en el proceso pues se puede dar de dos maneras. Normalmente las publicaciones a veces contactan contigo porque un trabajo, una propuesta que tú has hecho les puede encajar en un determinado momento, algo Ujú. que se trabaja sobre una base que ya existe, que es tu trabajo sobre ese tema. Y Sí. otras veces ellos ya te tienen de alguna forma encasillada en una forma de mirar o de trabajar y a veces pues surgen los encargos de esa manera, ¿no? Bueno, pues para este espectro de temas, Susana nos puede encajar y entonces, Susana, estás libre para hacer este tema en tal sitio y puede ser cualquier cosa, ¿no? Hmm. Cualquier cosa, pero siempre, normalmente cuando recibes un encargo, están muy seguros de a quién se lo encarga. Me refiero que hay una sintonía entre lo que ellos buscan y tu forma de trabajar. Claro. Y siempre que te hacen algún encargo de estos, ¿suele ser también interesante para ti de cara a la historia que tiene detrás? ¿O hay veces que también te toca hacer cosas que dices, Pues bueno, hay pues de todo. tampoco... Hay temas que te encargan que son alucinantes y dices, jo, qué historión, qué cosa tan chula de hacer y lo disfrutas un montón. Y otros temas que te llegan menos, te Claro, tocan menos. Pero bueno, en todo caso, yo a todos les dedico el 100%, les pongo el alma siempre. Pero claro, hay algunos que pues son más, los tienes que hacer porque tienes que hacerlo, claro, sí, que pero no te dan la misma, sí, no, no te llenan sí. interiormente igual que otros, pero creo que eso pasa en todos los trabajos, ¿no? Sí, sí, desde luego. Pero bueno, digo, lo mismo, como al final también tu forma de contar las historias y de retratarlas y todo es muy determinada, pues a lo mejor también ese tipo de trabajos que te llegan van también en sintonía con ese estilo y ese tipo de trabajos que sueles hacer tú regularmente. Sí, la mayoría te digo, muchos de ellos sí, otros no, otros son más, pero ya un encargo normalmente ya no puede ser nunca algo que tú haces normalmente, porque lo que yo hago normalmente es que estoy 4 o 5 años trabajando en el mismo proyecto, volviendo Claro. constantemente a los sitios. Y Mm. cuando yo ya hago ahora un proyecto personal es porque justamente no quiero tener lo que implica trabajar de encargo, que es una deadline, una fecha límite de entrega en la que dependes de la mirada de un editor, que además te ha dicho, de alguna forma también te mediatizan lo que quieren, porque te dan una Claro, lista de cosas que necesitan y de cómo quieres que las fotografíe, cómo quieren ellos que las fotografíes tú, ¿no? Entonces al claro, final te coarta mucho tu libertad, tu forma de expresarte y todo, ¿no? Y encima claro, te lo he encargado hoy, lo quiero para ayer. Es decir, claro, sí, sí, entonces, a mí no me gusta trabajar así, pero claro, claro, asumo que estas son las reglas del juego cuando trabajo por encargo. Pero para claro, eso tengo los proyectos personales, para trabajar en el ritmo y la manera que quiero y con la libertad de mirada absoluta, para que nadie claro. pueda decir
mañana tiene que estar listo, ¿no? A lo mejor lo tengo listo dentro de 2 años. Claro, y cuando haces estos trabajos, o sea, los personales, no, los encargos, Sí, ¿trabajas con un redactor o algo así? ¿O cómo pues funciona normalmente ese...? sí. Normalmente te suelen mandar con un redactor, un periodista, Sí, y entonces nos ponemos de acuerdo pues para ver qué enfoque tiene previsto darle en el texto, para que luego las fotos ilustren tanto en claro, personajes como en espíritu, como en esencia, un poco todo el aire que él quiere darle, ¿no? claro. Al final es un trabajo conjunto de las dos personas, Sí, claro, claro, o sea, al final las fotos tienen que dialogar con un texto, lógicamente, o claro, sea, no puede ir una cosa por un lado, no deben ir una cosa por un lado, el otro por otro, ¿no? claro, Vamos juntos, aunque también hay veces que a lo mejor el redactor ha ido antes, ha hecho todo y luego te mandan a ti mm, por detrás, digamos. Y yo casi esta sí, manera a veces también la prefiero. Segundo, primero porque a veces trabajar con el redactor al lado es más complicado, porque tienes que hacer una entrevista, imagínate, y tienes 10 minutos para fotografiar que no sé, ponemos un actor, quien sea, ¿no? sí, Amparo Larrañaga, y resulta pues que el redactor tiene 10 minutos para hacer la entrevista y tú 5 minutos para hacer las fotos porque el jefe de prensa de esta mujer solamente te deja 15 minutos. sí, Entonces, prefiero ir yo luego tranquilamente y no estar con la presión esta de decir, tengo que compartir el tiempo, que si se despista el otro, que en fin. claro, sí, sí. Prefiero ir a mi aire, pero a veces lo puedo hacer y otras veces no me queda más remedio que compartir ese espacio con el redactor, y los hay majísimos que nos apoyamos mutuamente para que el trabajo crezca en los otros sentidos, que es lo que se trata. Sí, y habrá de todo, habrá gente que te lo pone difícil también. Sí, hay algunos, pocos, pero hay alguno que de los 20 minutos de entrevista de que tenía este personaje para darte, porque tenía mucha prisa, se tenía que ir, pues se queda gasta 25 Sí, para su entrevista y ahora tú búscate la vida, ¿sabes? tienes que hacer la foto mientras sale por la puerta. Pues casi, casi. Sí, Y ahora tú resuelves en 2 minutos, en fin, a veces es muy complicado. Por eso prefiero ir, que si puedo, a veces prefiero ir un poco a mi ritmo. claro. ¿Y qué tiempo sueles invertir en un proyecto de estos? O sea, es decir, si te tienes que ir de viaje a donde sea para esto, ¿haces un trabajo previo de investigación para saber un poco qué es lo que te vas a encontrar y cómo lo vas a enfocar y todo ¿En un esto? proyecto personal o no? ¿Te refieres en un encargo? Sí, en un encargo, En un claro. Que al encargo, final en un proyecto personal supongo que sí, que le dedicas un montón de tiempo tanto a la preparación como allí in situ, porque ya vas con otra flexibilidad de tiempo y de todo, claro. sí, pero en un encargo la revista ya te suele dar un briefing bastante extenso de lo que necesitan, con las localizaciones, un poco lo que necesitan y todo eso. Entonces, bueno, yo sí lo que hago, tengo un cuaderno, que le llamo mi cuaderno de encargos, Sí. donde voy anotando todas las indicaciones que me piden, más las cosas que yo voy documentándome que creo que pueden ser interesantes para ilustrar la historia. Me hago mi guión fotográfico, ¿no? Sí, Según lo que me piden ellos y lo que yo veo, para no dejarme nada. Y ese cuaderno viaja siempre conmigo a los sitios, a los encargos, y voy viendo si lo que me va faltando y todo eso. Y luego, pues, depende de cada revista, depende de cada medio. Hay encargos que me pueden llevar 15 días. Recientemente he estado en Canarias para la revista Geo Francia y ha sido un trabajo de 13 días o 13 días y de documentar y de ver y de mil cosas. Y otros que apenas te dan a lo mejor lo resuelves en un día. Es que eso sí, es muy relativo, ¿sabes? Cada claro, trabajo es un mundo. claro. Por la Sí, complejidad, sí, por la cantidad de sitios que tienes que ver, pero vamos, sí que tienes que documentarte. Pero claro. también cuando trabajas con el redactor es importante porque él maneja un montón de información. Entonces, ahí tienes una fuente genial para poder empaparte de la historia y saber dónde te metes, ¿no? Claro, que ha tenido que hacer mucha investigación, ¿no? Antes, claro. Claro. Mm, mm. Claro, porque él sí que tú al final también depende un poco de. O sea, que tienes que ir con las ideas claras, pero que también depende un poco de lo que ves allí, de lo que te encuentras, ¿no? Claro, pero ya vas con la idea de lo que hace Claro, falta. O sea, claro, lo que el redactor te ha dicho que tiene que ir en el pues voy a entrevistar a estos tres. Pues ya sabemos que estos tres tiene que haber un retrato, por ejemplo.
claro, más, en fin, que todo eso sí lo trabajamos de una manera conjunta entre el redactor, el editor de la revista y yo, en este caso, ¿no? claro. Y en cuanto a tus trabajos personales, ¿cómo te planteas primero la idea del trabajo? ¿Cómo te surgen esas ideas? ¿Es por historias que te encuentras de alguna manera casualmente No, o que haces algún tipo de...? casualmente puede ser que lleguen, pero porque previamente sabes lo que estás buscando. Si no, es Sí, como buscar una aguja en un pajar, me refiero. Las claro. ideas es lo más importante para el 80% o el 90%, no sé, un porcentaje altísimo de que un proyecto salga para adelante, o sea interesante o no, es que parta o surja de de una buena idea. Al final todos queremos Mm, ideas que nos sorprendan, claro. ideas que yo te la cuente en 2 líneas o en una y digas, "Oh, esto es interesante, cuéntame esta historia, ¿no?". Sí. Eso es lo más difícil. Entonces yo siempre en los talleres de fotografía que imparto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final tenemos que hacernos la pregunta a nosotros de qué elementos queremos que tengan nuestras historias que queremos contar. Mm, Y según eso, tú cuando tienes como una especie como de radar, yo lo defino así, un radar que está siempre en continua búsqueda, y cuando sabes tus elementos, cuando lees un periódico, te cruzas por la calle con no sé qué, de pronto dices, uy, esta historia contiene los elementos que yo estoy buscando, que me interesan, claro. que pueden Mm, ser 20.000. En mi caso, ¿qué elementos busco o cuáles definen un poco mis historias? Pues a mí me gusta lo que hablábamos antes un poco, el enfocarlo desde o historias que hablen de lo cotidiano, ¿no? De lo que mm, es, lo que es cercano a nosotros. Me gustan las historias que esos ingredientes que haya personas. Creo que no me veo haciendo un tema de paisaje, por ejemplo, por este mismo claro. sentido, aunque lo Mm, puedo hacer, ¿eh? sí. Si un día siento la necesidad. Me gusta, por ejemplo, que las historias en las que me llaman la atención aborden la realidad desde una perspectiva positiva, Mm, no desde el drama, sino desde lo positivo, desde la esperanza de alguna forma, ¿no? Creo que en el documental, en el fotoperiodismo en general, se abusa demasiadas veces en fin, como lo digo, de lo negativo, de alguna forma, sí. ¿no? Siempre gente en muy malas condiciones, lo peor del ser humano, el sufrimiento, el no sé cuántos. Y creo que eso hay que documentarlo, lógicamente, las guerras y todo lo que pasa por ahí. Pero a mí dentro de eso me gusta buscar la historia que cuando yo la cuente me sugiera esperanza o que me muestre una versión más generosa del ser humano, ¿no? Que es capaz de lo Ujú, peor y de lo mejor. Lo peor ya está documentado de mil brillantes maneras, pero sí, quizá nos falta dar un poco ese último empujón también a alabar los valores, ¿no? mm, Que salen de ahí. Entonces, bueno, o sea, he ido buscando esos ingredientes. Me gusta también historias que sean inspiradoras en ese sentido. Y sí, cuando alguien las vea, se pueda sentir reconocido en esas historias, que sean fácilmente, que generen empatía rápida con las personas, ¿no? Entonces, claro. bueno, ahí vas generando tus propios elementos y cuando de pronto ves una historia, uy, esto puede encajar con lo que yo voy buscando. Entonces es más fácil de reconocer, si no, ¿por dónde empiezas a buscar? Es complicado. Claro, pues supongo que eso, que los periódicos o cosas así son una fuente buena de inspiración, ¿no? Sí, De historias y de cosas que encuentras de gente. sí, la verdad que los periódicos tengo esa mala costumbre de leer por lo menos 3 diarios. Uno separado, además, para que no me engañen demasiado, Claro. y otro del medio. Y bueno, así que, y ahí siempre encuentras a veces una pequeña nota generalmente no suele estar en las portadas, suelen estar en las noticias la sección más recóndita de la Sí. escondida, suele Y haber zonas una y pequeña noticias cortitas, además, seguro, también. o entre medias de los renglones, ahí de pronto hay metida una pequeña línea que te habla de una asociación de mujeres que hacen no sé qué, y dices, uy, ¿esto? A ver. Y entonces ahí surge de pronto el empezar a tirar del hilo, ¿no? Claro. Y he visto que colaboras también con asociaciones, ¿no? Y con ONGs y cosas así.
Sí, la verdad que el trabajo humanitario siempre es parte de la actividad profesional que hago. No es a lo que más dedico tiempo, pero Ujú. bueno, siempre surgen colaboraciones con ONGs o fundaciones y es algo que me encanta. Ahora acabo de venir de hace poquito de Angola, haciendo también sobre un tema de unos niños, una orquesta de música. Es siempre una forma bonita, ¿no? De dar visibilidad al trabajo de, de gente que hace una labor tan importante como ellos, ¿no? Mm. Hombre, y al final el trabajo que hacen también está muy en línea con el tipo de historias que buscas, ¿no? Pues del lado humano y positivo de gente que está ayudando a otra gente Mm. o un poco, va un poco en esa línea, ¿no? También. Sí, al final es dar visibilidad, que al final es lo que tenemos que hacer los fotógrafos y por eso estamos, no para que se hable de nosotros, sino para que se hable de las historias que contamos, que para eso las contamos, ¿no? Claro. Para que, para que se hable de ellas, claro. Tienes aquí en tu biografía de tu página web Sí, pues un montón de festivales en los que has acudido y que has hecho exhibiciones en París, en Tel Aviv, en Madrid, en un montón de sitios. sí. ¿Sigues haciendo a día de hoy? ¿Cómo es un poco todo el proceso este para poder mostrar tu trabajo en un sitio de estos? ¿O Bueno, cómo funciona un normalmente poco ya, todo? afortunadamente, cada vez me invitan más a sitios. Ujú. Aunque sigo llamando bastantes puertas, pero afortunadamente cada vez son también muchas veces los festivales los que se ponen en contacto conmigo para llevar el trabajo para allá. Ujú. Entonces, a veces hay convocatorias a las que suelo presentarme si me interesa, si también veo que la temática del festival va en consonancia con el trabajo que llevo. Entonces, bueno, pues siempre estoy enviando proyectos para los festivales y luego cada vez más pues me van invitando, ¿no? Acabo de venir de Canadá también hace poquito para Mm. el Zoom Photo Festival, al que me invitaron para exponer allí, pues perfecto, ¿no? Entonces siempre suelo ir, porque también me parece una forma genial, ¿no? De entrar en contacto con otros fotógrafos, otras formas de entender la fotografía, esos días de convivencia más que se suele dar en los festivales, que es genial, ¿no? Con tanta gente, al final vas poniendo cara también a trabajos de gente Claro. a esa gente que has visto trabajos suyos súper chulos que te han gustado, en fin, que me encanta el mundo de los festivales de fotografía, así que me interesa bastante. Claro. Y lo otro que tenía ganas de preguntarte es sobre el Blue Photo Collective, Sí, que fuiste una de las fundadoras en 2010. sí. Cuéntame un poco cómo surge todo esto y bueno, y cuenta qué es Blue Photo y qué es lo que hacéis. Vale, pues en Blue Photo somos un colectivo de 4 fotógrafos. Estamos Lolo Vasco, José Antonio de la Madrid, David Estrada y yo. Estamos David está en Colombia y Lolo y José Antonio están en Sevilla y yo que estoy entre Madrid y Sevilla también. Entonces, bueno, la idea surge por la idea de un poco de lo que es el por qué existen los colectivos, ¿no? Que al final es aunar fuerzas y afrontar de una manera común lo que individualmente a veces es muy costoso, ¿no? Quieres tener una persona que a lo mejor te mueva redes sociales o un representante, exposiciones o la labor comercial y a ti te cuesta la misma vida llevarlo a cabo con tu trabajo diario y de una manera colectiva sí se puede abordar, decir, bueno, pues pagamos una persona entre 4 y no entre uno para que nos haga este trabajo, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, pues de alguna forma así y sobre todo pues, llevados por la empatía personal que tenemos y la muy buena relación, porque sobre todo si algo, lo mejor que tenemos en Blue Photo es que los 4 somos súper buenos amigos, ¿no? Y eso Hmm. es la cosa de que las cosas funcionen, de que a mí me encanta trabajar con Lolo. Y entonces eso Claro, no, bueno, con Lolo o con Lama, con cualquiera de ellos, ¿no? O sea que al final es trabajar de una manera mucho más rica y más, aunque somos muy independientes cada uno de nosotros y ujú, trabajamos de una manera muy independiente y cada uno lleva sus proyectos, pero de vez en cuando surge una manera de que podamos hacer algo juntos y entonces pues para que quién mejor que hacerlo con gente de casa, con la que además claro, te entiendes en lo personal y en lo profesional perfectamente, ¿no? claro. Entonces Y eso es el, el surgimiento de Blue Photo y el por qué se mantiene. Mm.
Claro. ¿Y el tipo de trabajo que hacen el resto es un poco en la línea de lo que haces tú o hacéis Sí. cosas muy diferentes y... Cada uno tiene su estilo, lógicamente, pero Ujú, estamos muy unidos por ese aspecto de lo cotidiano, de lo documental, de lo positivo, un poco, sí que tenemos líneas comunes que definen nuestro trabajo documental. ujú. Compartimos bastante. Sí. Y a día de hoy seguís funcionando y trabajando juntos y haciendo... Ya te digo que funcionamos de una forma muy individual. O sea, cada uno Sí. estamos en nuestro proyecto y de pronto abordamos un proyecto de una manera conjunta. Ujú, Pues bien porque nos llega un encargo o bien porque nos apetece hacer este trabajo de una manera conjunta. Yo, por ejemplo, el ujú. tema de los atletas veteranos, que llevo trabajando en él ya desde 2015, de una manera individual, llegó un momento en el que quiero empezar también a hacer vídeo, quiero hacer más cosas y entonces ya veo que mis recursos se me quedan pequeños, digamos. Ujú. Entonces, pues decido involucrar en el proyecto a Lolo Vasco, que hoy está metido también en el proyecto. Entonces, él está llevando más la parte de vídeo, aunque llevamos los dos las dos cosas, foto y vídeo, pero trabajamos de una manera conjunta en el proyecto. Ya es un proyecto de los dos, de alguna forma. Ujú. Entonces, depende de cada proyecto, pero somos como entes independientes que se juntan para hacer cosas comunes cuando surge la necesidad o el interés. Claro, Mm. claro. Muy bien, suena interesante, desde luego. ¿Tenéis una página web del colectivo o Sí, cada uno hay tenéis? página web del colectivo, está, ya te digo, un poco hace tiempo que no la actualizamos, pero está por ahí. Está en la web, bluephotoagency.com. Mm. Ah, genial. Pues nada, luego dejaré todos los enlaces en las notas del episodio. Vale. Genial. Y también la otra cosa que me interesaba era que he visto que haces cursos y charlas y tal. Ujú. ¿Lo haces muy a menudo? ¿Cómo te planteas todo esto dentro de tu negocio de fotografía, digamos? Bueno, pues me llaman cada vez más para impartir talleres. Normalmente cuando doy un taller es por una invitación de una institución. Ujú. Me encanta impartir talleres, la verdad que tengo ese gen de la enseñanza un poco ahí metido, eso me debe quedar de la educación física. Y entonces sí que me gusta y disfruto mucho con los talleres porque aprendo también un montón compartiendo y recontagiándome otra vez también con los alumnos que están empezando ahora, ¿no? Claro. A moverse en el mundo documental y te vienen con esa ilusión y tal que me encanta, la verdad. Entonces, bueno, al año me gusta tanto que me involucro tanto y me supone tanto desgaste que no me gusta más de dar una serie de talleres al año. Normalmente estoy dando sobre unos 5 talleres al año aproximadamente. Ujú. Y normalmente Sí. son las instituciones en las que me invitan a, oye, ¿te interesa Ujú. dar un taller que me gusta, he visto lo que haces, quiero que des un taller aquí o allí? Y entonces, bueno, hablamos, vemos, cuadramos agenda, que es muchas veces lo más complicado. Y bueno, ahora por ejemplo llevo casi 2 seguidos y ya hasta el año que viene no tengo ninguno, pero ahora acabo de dar uno en la Universidad de Cádiz, otro en un colectivo de Málaga y luego otro en la Fundación Telefónica en Madrid, en Expo. Ujú. Y bueno, pues estos son los 3 últimos que he dado así, pero vamos, sí que al año sí que doy normalmente sobre 5 talleres, a veces más, Sí. a veces menos, pero por ahí. Y siempre suelen ser así por encargo, que no tienes tú un taller que No, digas, pues busco un sitio donde hacerlo y me hago exacto. yo No, los... no, no. A mí siempre son instituciones o entidades, como sean, que me invitan a dar un taller. Bueno, pero yo no tengo un local o me dedico a dar talleres de alguna forma. Es un complemento más a lo que hago y que Sí, me encanta. Pero claro, tampoco quiero estar 24 horas porque si no, para mí pierde un poco la magia de lo que es un taller, ¿no? claro. Sí, que al final también yo creo que parte de lo interesante de estos talleres es realmente que te los dé un profesional que realmente se está dedicando a eso, ¿no? Que no es un profesor que te cuenta cómo hacer fotos, sino que de verdad es alguien que está trabajando y viviendo eso en su día a día y que de vez en cuando hace un taller, ¿no? Que al final la perspectiva de todo lo que enseñas es muy diferente. Yo quiero pensar que sí, vamos, totalmente. Además, yo mis talleres los planteo de una forma como muy didáctica, creo. Me los curro bastante. Y bueno, de alguna forma sí que me interesa sobre todo el que la gente pueda vivir en primera mano
lo que es el proceso de creación de un proyecto documental, ¿no? De un Claro, reportaje, de lo que sea. Desde esa idea que tenemos hasta qué se hace después por eso, pues para buscar el editor, para enseñárselo, cómo se lo enseñas. Y al final es un proyecto, son talleres motivadores, es decir, vamos a, si hay un buen trabajo detrás, se pueden hacer cosas interesantes. claro. Así es que esa es la historia. Mm. Mm. ¿Y el temario, digamos, del taller, lo sueles elegir tú o ya te marcan un poco lo que están interesados en que hables o que cuentes o tal? Siempre yo soy, vamos, yo elijo el taller que quiero dar, cómo lo quiero dar, lo titulo como lo quiero titular, o sea, absolutamente todo. Mm. El taller es una cosa que yo enfoco de una manera completamente libre. A veces me Genial, hacen una claro. propuesta, que a veces me ha hecho la Fundación Telefónica, que siempre doy algún taller con ellos al cabo del año, y siempre pues me pueden decir, queremos que prepárate un taller de este año, y lo puedo readaptar un poco a lo que ellos quieran, pero siempre tengo libertad de creación, que para mí es Claro. importante. Sí, desde luego, yo creo que también. Que al final, si te marcan un poco las líneas, al final ya no estás contando exactamente lo que tú quieres, ¿no? Totalmente. Mm. ¿Y qué opinas de las redes sociales? Sé que tienes cuenta de Instagram, Sí, no sé si la utilizas mucho y de cara un poco a tu negocio o cómo lo tienes planteado. tengo Facebook y Instagram. La verdad es que yo reconozco que me cuestan las redes sociales. Me cuestan bastante porque no tengo tiempo y no siempre estoy trabajando, entonces lo que sacrifico son redes. No. Aparte, no me gusta estar ahí como siempre expuesta en el candelero, como aquel que a ojos, a miles de ojos, como aquel que dice, ¿sabes? Sí. Entonces no me subo contenido a redes, pero siempre de una perspectiva profesional y poca. Realmente debería tener más trabajo en redes, pero bueno, una cosa a mejorar para el año que viene, ya que están los propósitos de este año, dedicarle un poquito más. Pero la verdad es que me aburren un poco las redes sociales, la verdad. Yo soy más de contacto directo, más Sí, que de cosas virtuales. sí, y son otro trabajo en sí, las propias redes sociales. Y si de verdad quieres que te funcionen, ¿no? Al final tienes que dedicarle un montón de Sí, tiempo. la verdad que sí, para llevar, son súper útiles y la verdad es que la red social, todo lo que aporta, sabiéndolo gestionar bien, es bueno, me refiero, al final es un escaparate fenomenal para que tú puedas ver cosas interesantes de otros fotógrafos o otros proyectos y también para dar un poco más de difusión al tuyo, o sea que realmente es bueno. Ahora hay que tener cuidado en cómo gestionas todo eso, es decir, no dedicarle el tiempo que realmente es necesario y no caer ahí en una especie como de adicción porque al final te pones a mirar el Facebook, te pones a mirar Instagram y puedes pasarte el día entero. Hay Sí, que sí, sí. saber filtrar muy bien y calibrar muy bien qué ves, qué tienes y qué tiempo le vas a dedicar, porque si no es interminable. Sí, sí, siempre al final acabas pasando más tiempo del que querías pasar inicialmente, que entras para poner una cosa y cuando te quieres dar cuenta no lo has puesto y llevas 20 minutos ahí viendo Sí, tonterías. efectivamente. Y a veces ves cosas interesantes, pero hay que filtrar mucho. Hay que filtrar mucho Sí, porque si no es un castigo, como aquel que dice, ¿no? Y el tiempo está limitado porque al final, entre el trabajo diario que hacemos todos nosotros, en que los encargos primero que te llevan, los nuevos proyectos, el tal, es que no te da la vida no da. Y luego la parte personal, que esa ya ni la contamos. ¿De claro. dónde la sacas? Bueno, pues yo voy a empezar a sacrificarlo de redes sociales para vivir un poquito más, por lo menos que me dé tiempo a correr o yo qué sé, a dar un paseo al día. Claro. Fuera de tu trabajo, ¿qué aficiones tienes? Aparte del deporte, evidentemente, que ya has comentado que corrías. ¿Sigues escalando y ese Tengo tipo un de rocódromo cosas? en casa y Ah, entonces sí, cuando puedo me engancho ahí para no perder el callo de qué los bueno. dedos. Pero bueno, no tanto como quisiera ya. La escalada en roca hace tiempo que no estoy escalando, sí en rocódromo, pero no en roca porque apenas tengo tiempo. La verdad que este tipo de vida es un poco desordenado, ¿no? Claro, Entonces, sí. bueno, el correr sí que
me permite eso, ponerme unas zapatillas y esté donde esté, corro, ¿no? Y eso al final también me gusta porque la carrera me va apropiando de los sitios, ¿no? A lo mejor me pongo ahora a mirar atrás y en el último mes he corrido a lo mejor en Canadá, he corrido en Manhattan, en Nueva York, en no sé dónde, y al final pues es como chulo, ¿no? Porque vas poniendo a través de algo tan absurdo, tan básico como correr, una especie de orden en el caos de vida que llevas siempre, ¿no? Sí. Entonces, pues otras aficiones aparte, pues estar con mi gente. La verdad que al final lo que más me gusta de este mundo, aparte de la fotografía y del deporte, yo creo que es estar con la gente que me gusta estar. Que al final son mis amigos y mi familia, lógicamente. Sí. ¿Y qué más me gusta? El flamenco, me encanta. ¿Como escucharlo, verlo o bailarlo tú? No, yo si bailo lo estropeo todo, así que hay cosas que uno debe hacer y otras cosas que no debe hacer. Así que en este caso el flamenco para verlo. Sí, hay que conocer sus... Y que otros que sepan hacerlo, que lo hagan, que es bonito. Hay que conocer cada uno sus límites, ¿no? Yo lo que puedo hacer es destrozar. Otra cosa no creo que... Genial. ¿Y qué consejo darías a alguien que quiera dedicarse profesionalmente a la fotografía y que esté dudando, que no haya dado el salto, que tenga un trabajo y no sepa si dejarlo o no? ¿Qué consejo le darías a toda esa gente? No sé, yo creo que daría dos. Lo primero es que disfrute. O sea, que estamos aquí para disfrutar, no verlo como una especie de competición o de desafío diario, sino que disfrute la fotografía y del hecho, del acto de fotografiar, de hacer un proyecto fotográfico. Y a partir de ahí, determinación. Para mí es una palabra mágica. Determinación. Es decir, si crees en algo, no hay barreras, ¿no? Solamente más allá de las que tú te pongas. Sí. Así es que determinación absoluta. Si quieres algo, pues allá, sin dudarlo. Genial. Pues me parece una forma perfecta de terminar la entrevista. Que dime tus redes sociales, tu web, un poco dónde pueden encontrar la gente tu trabajo y qué es lo que estás haciendo para poder pues acudir a un taller tuyo, un poco dónde pueden encontrar toda esta información sobre ti. La información, yo en redes sociales suelo ponerlo prácticamente de todo, cuando voy a dar un taller o lo que se publica mío en revistas o lo que sea. Lo suelo poner en la página personal mía de Facebook, que es mi nombre, o sea que es fácil de encontrar. Igual en Instagram, lo que publico en una se clona directamente en la otra. Y luego también en la página web mía, que es susanagiron.com, pues ahí tienes también siempre una pestaña que son próximos proyectos o nuevas agenda, digamos, y ahí te viene pues un poco en todas las cosas en las que estoy participando actualmente. O próximamente, que están programadas. Pues ahí se puede encontrar todo. Además, eso se actualiza, o sea que está actualizado, que no es del año pasado ni nada de eso. que no es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que tenemos el portfolio. Sí. Genial, pues nada, de todas maneras dejaré todos los enlaces como he comentado antes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Susana. Nada, a ti por todo. Y nada, un saludo y seguimos en contacto. Venga, pues estamos en contacto. Muchas gracias por todo, ¿vale? Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Perfecto, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Susana por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/35 para ver la web y redes sociales de Susana. Si os ha gustado, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.